Qué gusto verlas. Bueno, pues aquí, aunque sea por el video en vivo, pero me da mucho gusto. No sé por qué, pero estoy mega nerviosa. Estoy muy nerviosa. Esta ya es la tercera o cuarta vez. Y bueno, y como quiera me pongo muy nerviosa. Se van a preguntar por qué ando así. Pues bueno, ya saben cómo soy yo. Les habla Yolanda desde México y bueno, a mí me gusta siempre hacer algo alusivo a lo que me corresponde leer. Y bueno, como un capítulo se desarrolla el primero en la consulta de la doctora Claire, bueno, yo me hice este atuendo parecido un poquito al de Claire. Y bueno, porque el otro era en un pantano y el otro era en la casa de los Fraser. Entonces, bueno, dije yo, eso es lo mejor que puedo hacer. ¿Ok? Y aparte de eso, estaba viendo, espero que todas estén bien. Bienvenidas a mi casa, desde acá, desde mi México lindo, como siempre les digo. Y bueno, para mientras hacemos tiempito y alguien se va poniendo por ahí, estaba viendo la coincidencia que bueno, muy pronto va a ser Samhain para nosotros acá también y en Escocia, porque estamos en el mes de octubre y ya pues al final el festival. Y estaba yo pensando que cómo hay coincidencias y algo más que nos une a esto, a esta saga tan hermosa de Diana. Porque nosotros acá en México, bueno, en todas partes del mundo, pero supongo, pero en México tenemos algo muy semejante a Escocia. También tenemos nuestro Samhain, que es del 31 de octubre al 1 o 2 de noviembre, que es el Día de Muertos. Y nosotros celebramos algo más o menos parecido. También creemos que nuestras personas que ya pasaron a otro plano nos visitan, hacemos un altar, les ponemos su comida preferida, pensamos que vienen a acompañarnos, hacemos un camino de sal, les ponemos agua bendita y bueno, me quedé pensando y dije, bueno, se parece un poquito, ¿verdad? La tradición que ellos tienen de que esa línea, esa noche, esa línea está muy vulnerable y los muertos pueden venir a visitarnos y así. Entonces, bueno, me pareció interesante nada más como un dato curioso, ¿verdad? De que nosotros también tenemos parte pues de esas tradiciones que tenían los celtas, los escoceses, irlandeses, y acá en México también. No sé si en algunos otros países celebran esto de los Días de Muertos, pero bueno. Pues bienvenidos a la Maratón Gauss. Y en esta ocasión pues ya estamos casi por terminar el libro escrito con la sangre de mi corazón. Y a mí me toca leer en esta tarde 3 capítulos, 127, 128 y 129. Y bueno, yo creo que voy a iniciar. No están muy largos, pero bueno. Ahí sí ven que se me cae de repente esto, nada más, ¡pum! Me lo voy a quitar. Así que un placer para mí leerles desde mi hogar. Bienvenidos todos, Highlanders y Sassenach. Y bueno, iniciamos. Capítulo 127. Fontanería. Al igual que la fontanería, la medicina es un oficio en el que se aprende pronto a no meterse los dedos en la boca. Olí que llegaba mi próximo paciente y eché mano del bote de jabón líquido y el frasco de alcohol puro antes de que entrara por la puerta. Y nada más verla supe cuál era el problema. A decir verdad eran 2 mujeres, una alta de aspecto bastante autoritario, bien vestida y con sombrero en lugar de la habitual cofia. La otra era una muchacha menuda y delgada, que podía tener cualquier edad entre 12 y 20 años. Era lo que llamaban una mulata, medio blanca y medio negra, con la piel café au lait y la nariz chata. Citó el límite de edad inferior a 12 tan solo porque los pechos le asomaban por el corsé. Vestía bien, pero con sencillez, con una jinga azul y olía albañil. La mujer alta se detuvo y me dirigió una mirada escrutadora. ¿Es usted una mujer médico?, preguntó, en un tono al que poco faltaba para ser acusador. Soy la doctora Fraser, sí.
Repuse con serenidad. ¿Y ustedes? Se ruborizó y pareció desconcertada y también muy indecisa. Pero tras una pausa incómoda se decidió y asintió con energía. Soy Sarah Bradshaw, la señora de Philip Bradshaw. Encantada de conocerla. ¿Y su acompañante? Señalé a la joven, que estaba encorvada y con la cabeza agacha, mirando al suelo. Oí un leve goteo y ella cambió de postura como si intentara unir las piernas, estremeciéndose del dolor al hacerlo. Esta es Sofronia, una de las esclavas de mi esposo. La señora Bradshaw apretó y tensó los labios, cosa que, a tenor de las arrugas de la boca, hacía con frecuencia. Bueno, pensé que quizá su rostro bastante corriente se encendió. Era incapaz de describir el problema. Sé de qué se trata, afirmé, ahorrándole la dificultad. Di la vuelta a la mesa y cogí de la mano a Sofronia. Era una mano pequeña y callosa, pero tenía las uñas limpias. Una esclava doméstica entonces. ¿Qué ha sido del niño?, le pregunté con amabilidad. La muchacha cogió un poco de aire asustada y miró de soslayo a la señora Bradshaw, que asintió nuevamente con brío y los labios aún fruncidos. Murió en mí, contestó en voz tan baja que casi no la oí, pese a tenerla muy cerca. Lo cortaron en pedazos para sacarlo. Eso probablemente le hubiera salvado la vida a la muchacha, pero desde luego no había servido de mucho para su padecimiento. A pesar del olor, respiré hondo, intentando controlar mis emociones. Tendré que examinar a Sofronia, señora Bradshaw. Si tiene recados que hacer, quizás quiera ir a ocuparse de ellos. La mujer abrió la boca lo bastante para proferir un ruidito que indicaba frustración. Estaba claro que nada le gustaría más que dejar a la muchacha y no volver. Como también lo estaba que tenía miedo de lo que la esclava pudiera decirme si se quedaba a solas conmigo. ¿El hijo era de su esposo?, pregunté sin rodeos. No tenía tiempo para andarme por las ramas. La pobre chica estaba dejando caer orina y materia fecal en el suelo y daba la impresión de que iba a morir de vergüenza. Yo dudaba que la señora Bradshaw fuera a morir de eso, pero lo sentí casi tanto como Sofronia. Se puso blanca del susto y luego roja de nuevo. Yo dudaba que la señora Bradshaw fuera a morir de eso, pero lo sentía casi tanto como Sofronia. Se puso blanca del susto y luego roja de nuevo. Acto seguido, giró sobre los talones y salió, dando un portazo. Lo tomaré por un sí, dije, de cara a la puerta, y me volví hacia la muchacha con una sonrisa tranquilizadora. Ven, tesoro, vamos a ver cuál es el problema. ¿Quieres? Fístula vesicovaginal y fístula rectovaginal. Lo supe desde el primer momento. Lo que no sabía era el grado de gravedad o a qué altura del canal vaginal se había producido. Una fístula es un conducto entre dos cosas que no deben estar unidas y en términos generales es algo malo. No era una enfermedad habitual en países civilizados en el siglo XX, aunque sí más común de lo que cabía pensar. Lo había visto varias veces en Boston, en una clínica a la que acudía una vez a la semana a proporcionar asistencia médica a los pobres de la ciudad. Jovencitas, demasiado jóvenes para tomarse en serio el sexo opuesto, que se quedaban embarazadas antes de que su cuerpo se hubiera desarrollado lo bastante. Algunas prostitutas, otras chicas sin más que se habían equivocado de lugar y de momento, como la que tenía delante. Un niño formado por completo que no se podía expulsar por el canal de parto y días de parto improductivo, la cabeza del niño un ariete contra los tejidos de la pelvis, la vejiga, la vagina y el intestino, hasta que al fin
Los tejidos se volvían más finos y se abrían, dejando un orificio irregular entre la vejiga y la vagina o entre la vagina y el recto, lo que permitía que los desechos del cuerpo salieran sin trabas por la vagina. No era cuestión de vida o muerte, pero sí algo repugnante, incontrolable y además puñeteramente incómodo. Sofronía tenía la cara interior de los muslos hinchada, de un rojo vivo desigual, la piel macerada debido a la constante humedad, la irritante viscosidad fecal, como una rosadura de pañales permanente. Pensé, reprimiendo una necesidad visceral de ir en busca del señor Bradshaw y hacerle unas cuantas fisuras con una sonda Roma. Le estuve hablando mientras la examinaba de manera tranquilizadora y al cabo de un rato empezó a responderme, aunque aún en susurros. Tenía 13 años. Sí, el señor Bradshaw se la había llevado a la cama. A ella no le importó. Le dijo que su mujer era mala con él, y lo era. Todos los esclavos lo sabían. El señor Bradshaw había sido bueno con ella, amable, y cuando se quedó encinta, la sacó de la lavandería y la puso a trabajar en la cocina, donde tendría buena comida y no le tocaría romperse el espinazo con la pesada ropa. Se puso triste, contó en voz queda, mirando al techo mientras yo le limpiaba el sucio hilo que le corría entre las piernas. Cuando el niño murió, lloró. ¿Lloró? Repetí, con lo que confié fuese un tono neutral. Doblé una toalla limpia, se la metí entre las piernas y tiré la mojada que llevaba al cubo con agua y vinagre. ¿Cuándo murió el niño? Me refiero a ¿cuánto tiempo hace? Ella frunció el ceño en una expresión que apenas surcaba la jovencísima piel de su frente. ¿Sabría contarme? Pregunté. Algo antes de hacer el embutido, repuso vacilante. En otoño, pues, ¿no? Sí. Y estábamos a mediados de diciembre. Me eché agua en la mano sucia y un poco de jabón en la palma. Tengo que intentar hacerme con un cepillito de uñas, pensé. La señora Bradshaw había vuelto, aunque no había entrado. Yo había echado los visillos de la ventana, pero su silueta se recortaba con claridad en la tela. Las alegres plumas del sombrero se perfilaban como si fuesen un mechón de cabello rebelde. Di unos golpecitos con el pie con aire pensativo y después me controlé y fui a abrir a la puerta. Podría ser de ayuda, dije sin preámbulos, asustando a la mujer. ¿Cómo? Me miró con cara de sorpresa y al pillarla desprevenida se mostró vulnerable, preocupada, pero sin la expresión tensa de antes. Pase, pedí. Con este viento aquí hace frío. Y la insté a hacerlo poniéndole una mano en la espalda. Estaba muy delgada. Le notaba los huesos de la columna, incluso con el abrigo y el corsé. Sofronia permanecía sentada en la mesa con las manos unidas en el regazo. Cuando su ama entró, inclinó la cabeza y volvió a mirar al suelo. Expliqué dónde residía la dificultad, lo mejor que pude. Ninguna de las dos tenía nociones de anatomía interna. Para ellas era sencillamente cuestión de orificios. Aún así conseguí que se hicieran una ligera idea. ¿Saben que una herida se puede coser, unir la piel mientras cicatriza? No, dije con paciencia. Bien, pues esto es más o menos lo mismo, solo que mucho más complicado al ser las heridas internas y los tejidos muy finos y resbaladizos. Sería muy difícil repararla. No estoy segura de poder hacerlo, pero al menos se puede intentar. Era así. A finales del siglo XIX, un médico llamado J. Marion Sims había inventado más o menos la práctica entera de la cirugía ginecológica, por llamarlo por su nombre. Le llevó años desarrollar las técnicas y yo las conocía. Había realizado el procedimiento más de una vez.
La pega era que hacía falta una anestesia muy buena y estable para que pudiera salir bien. El láudano o el whisky podían servir para operaciones más toscas, más rápidas, pero para una operación tan sumamente delicada como esa, el paciente debía de hallarse inconsciente por completo e inmóvil. Necesitaría éter. No sabía cómo iba a elaborar éter, viviendo en una casita alquilada con un buen número de personas a las que no quería arriesgarme a volar en pedazos y pensar en lo que podía hacer. Había hecho. El inflamable éter hizo que me entrara un sudor frío. Sin embargo, al ver el leve rayo de esperanza en sus caras, me decidí a hacerlo. Le di a Sofronia un tarrito de pomada de cera de abeja para la piel de los muslos y le dije que volvieran en el plazo de una semana. Para entonces sabría si era posible. Las acompañé a la puerta y cuando iban calle abajo, la señora Bradshaw alargó la mano inconscientemente y se la puso a Sofronia en el hombro, a modo de breve gesto tranquilizador. Respiré hondo y decidí que encontraría la manera. Cuando me disponía a entrar, miré hacia el otro lado de la calle y vi a un joven alto, cuya delgadez y largas extremidades me hicieron reconocerlo en el acto. Parpadeé una vez y la imaginación lo vistió de inmediato de escarlata. ¡William!, exclamé, y levantándome las faldas, eché a correr hacia él. En un principio no me oyó y tuve tiempo de dudar, pero no mucho. La cabeza y los hombros, esas zancadas resueltas. Era más delgado que Jamie y su cabello era castaño oscuro, no pelirrojo, pero tenía los huesos de su padre y sus ojos. Cuando por fin me oyó, se volvió y esos ojos gatunos, azules, oscuros, se abrieron en señal de sorpresa. Madre Claire, dejó la palabra a medias y su rostro se endureció. Pero le cogí la manzana entre las mías, confiando en que me hubiese liberado de toda viscosidad. William, dije, jadeando un poco pero sonriéndole, puedes llamarme como quieras, pero no soy ni más ni menos para ti de lo que siempre he sido. Su mirada severa se suavizó un poco al oír eso y agachó la cabeza con torpeza. Creo que debo llamarte señora Fraser, ¿no es así? Retiró la mano, aunque con suavidad. Ambos nos tuteábamos. ¿Cómo es que estás aquí? Eso mismo te podría preguntar yo, y tal vez con más motivo. ¿Y tu uniforme? Renuncié a mi cargo, respondió con cierta frialdad. Dadas las circunstancias, no creí que tuviera mucho sentido seguir en el ejército. Y tengo que hacer algo que requiere más libertad de movimientos de la que tendría si fuese uno de los ayudas de campo de Sir Henry. ¿Por qué no vienes conmigo y tomamos algo caliente? Así podrás hablarme de eso que tienes que hacer. Había salido deprisa y corriendo sin la capa, y un viento helador me toqueteaba con más intimidad de la que me gustaba. Es que... No dijo más, ceñudo. Luego me miró con aire pensativo y se pasó un dedo por el largo y recto caballete de la nariz, como hacía Jamie cuando estaba decidiendo algo. Y también, como hacía Jamie, bajó la mano y asintió brevemente como para sí. De acuerdo, dijo, con bastante brusquedad. A decir verdad, lo que tengo que hacer podría revestir cierta importancia para ti. 5 minutos después, nos encontrábamos en una fonda de Ellis Square, bebiendo sidra caliente especiada con canela y nuez moscada. Savannah no era Filadelfia, gracias a Dios. Los inviernos no eran tan crudos, pero el día era frío y la taza de peltre me calentaba las manos. Era una sensación agradable. Y bien, ¿qué te ha traído hasta aquí, Willie? ¿O prefieres que te llame William? William, por favor, repuso con sequedad.
Por ahora es el único nombre que siento que me pertenece por derecho. Me gustaría conservar la poca dignidad que me queda. Ya, fue mi evasiva respuesta. William, pues. En cuanto a lo que me ha traído hasta aquí, lanzó un breve suspiro y se frotó el entrecejo con el nudillo. Después comenzó a hablar de su primo Ben, de la mujer y el hijo de Ben, de Dennis Randall y por último del capitán Ezequiel Richardson. Este nombre hizo que me sentara tiesa. Al ver mi reacción, él asintió y esbozó una mueca. A eso es a lo que me refería cuando he dicho que lo que tenía que hacer quizás fuera importante para ti. Pa, Lord John, dijo que fue la amenaza de Richardson de que te arrestarían por espía lo que motivó que se casara contigo. Se ruborizó un poco. Así fue, afirmé, procurando no recordar la ocasión. A decir verdad, solo recordaba fragmentos de esos días vacíos, chillones, en que creía que Jamie había muerto. Uno de esos fragmentos, no obstante, era el vivo recuerdo de encontrarme en el salón del número 17 con un ramo de rosas blancas y John a mi lado, y ante nosotros un capellán del ejército con un libro, y al otro lado de John, serio y apuesto, William, con su uniforme de capitán y su reluciente gola, tan parecido a Jamie que por un vertiginoso instante sentí que el fantasma de Jamie había ido a mirar. Incapaz de decidirme si desmayarme o salir corriendo de la habitación entre chillidos, me quedé ahí, alelada, hasta que John me dio suavemente con el codo y me susurró algo al oído. Y yo dije, sí quiero. Y me desplomé en la otomana, con las flores cayéndoseme de las manos. Atrapada en el recuerdo, no oí lo que William decía y sacudí la cabeza, intentando concentrarme. Me he pasado los 3 últimos meses buscándolo, contó, mientras dejaba la taza en la mesa y se limpiaba la boca con el dorso de la mano. Ese sinvergüenza es escurridizo. Y después de todo ni siquiera sé si está en Savannah. Pero lo último que supe de él lo averigué en Charleston. Y de ahí se fue hace 3 semanas hacia el sur. Que yo sepa, se dirige a Florida. O ya se ha subido a un barco rumbo a Inglaterra. Por otro lado, Amaranthus está aquí. O al menos eso creo. Da la impresión de que Richardson tiene un interés desmedido en la familia Grey y su círculo. Así que quizá, por cierto, ¿tú conoces a Dennis Randall? Me miraba fijamente por encima de la taza y caí en la cuenta, entre divertida y ofendida, de que me había lanzado el nombre de sopetón con la esperanza de obtener mediante la sorpresa una información de la que me sintiera culpable. Ay, pillín, pensé. El regocijo ganaba la partida. Necesitas un poco más de práctica para que te salgan bien esa clase de cosas, muchachito. Lo cierto era que sí sabía algo de Dennis Randall, que casi con toda seguridad William desconocía, y que quizás desconociera el propio Dennis Randall. Pero esa información no arrojaría ninguna luz sobre el paradero o los motivos de Ezequiel Richardson. No lo conozco, repuse, sin faltar mucho a la verdad. Y le enseñé la taza a la camarera para que me sirviera más sidra. Conocí a su madre, Mary Hawkins, en París. Una monada, una chica encantadora, pero perdí el contacto con ella hace 34 años. A juzgar por lo que me dices, intuyo que se casó con un tal señor Isaacs. Has dicho que era un comerciante judío, ¿no? Sí, o eso dijo Randall, y no veo por qué habría de mentir. Yo tampoco. Pero lo que sí crees saber, corregí, es que si bien
Daba la impresión de que hasta ahora Dennis Randall y Ezequiel Richardson trabajaban juntos. Ya no es así. William se encogió de hombros, impaciente. Que yo sepa, no he visto a Randall desde que me advirtió de Richardson, pero tampoco he visto a Richardson. Notaba su creciente deseo de levantarse y largarse. Tamborileaba suavemente los dedos en la mesa y se estremeció un tanto cuando él le dio con la pierna. ¿Dónde te alojas, William? Pregunté movida por un impulso antes de que se fuera. Por si viera a Richardson o supiera algo de Amaranthus. Soy médico. Vienen a verme mucha gente y a un médico le cuentan cosas todo el mundo. Él vaciló, aunque después volvió a encoger los hombros, esta vez con más levedad. He cogido una habitación en casa de la señora Hendrick, en River Street. Se puso de pie, dejó dinero en la mesa y me tendió una mano para ayudarme a que me levantara. Nosotros estamos con la señora Landrum, una plaza más allá del mercado, conté por impulso, mientras me levantaba. Por si quieres hacernos una visita o necesitas algo, solo por si acaso. ¿Vamos? Su cara se había vuelto cuidadosamente inexpresiva, aunque los ojos le ardían como llamas de yesca. Me recorrió un escalofrío, pues sabía por experiencia lo que con toda posibilidad estaría pasando tras esa fachada. Lo dudo, señora Fraser, repuso muy educado, y tras besarme apenas la mano a modo de despedida, se fue. Y aquí terminamos el capítulo 127. ¿Me escucho bien? Si alguien me puede poner por ahí, ¿me escucho bien? Creo que sí. Bueno, continuamos. Capítulo 128. Cogiendo ranas. 22 de diciembre de 1778. Jamie agarró con fuerza a Germain por la camisa y le hizo una señal con la otra mano a Ian, que llevaba la tea. «Echa un vistazo primero al agua, ¿quieres?», susurró Jamie, indicando con el mentón el brillo negro de la sumergida ciénega. Se veía salpicada de matas de hierba alta de los pantanos y de plantas juncáceas de menor tamaño, de un verde vivo a la luz de la tea. Se hallaban en un punto profundo, con 2 o 3 de los oriundos de sabana llamaban morones, islitas donde crecían arbustos como arrayanes y acebos, aunque también estos eran temibles, como todo lo demás en un pantano, salvo las ranas y los peces. Sin embargo, algunos de los moradores más terribles del pantano se movían, y no era algo con lo que uno quisiera toparse sin previo aviso. Obediente, Germain escudriñó la oscuridad con el arpón en alto, asido con fuerza. ¿Me escuchó bien? Uy, creo que sí. Asido con fuerza, listo para entrar en acción. Jamie lo notaba temblar, en parte debido al frío, pero sobre todo pensó por los nervios. Un movimiento repentino quebró la superficie del agua y Germain se lanzó hacia adelante y hundió el arpón en el agua al tiempo que profería un grito estridente. Fergus y Jamie prorrumpieron en sendos gritos mucho más graves. Cada uno de ellos agarró a Germain de un brazo y tiró de él por el fango. Cuando la furibunda serpiente venenosa a la que casi habían arponeado se volvió contra él dando coletazos y exhibiendo sus blancas fauces. Por suerte el animal tenía cosas que hacer en otra parte y se alejó serpenteante, molesta. Ian, fuera de su alcance, se reía. «¿Te parece gracioso, espetó Germain mientras fruncía el entrecejo para disimular que temblaba. «Pues sí», le respondió su tío, «pero sería más gracioso que te comiera un caimán». «¿Ves eso?», levantó la tea y señaló un punto
a 3 metros de distancia entre ellos y la siguiente isleta. El agua estaba rizada. Germain miró vacilante y después se volvió hacia su abuelo. ¿Es un caimán? ¿Cómo lo sabéis? Sí, comentó Jamie, con el corazón acelerado tras el encontronazo con la serpiente. Esos bichos los desconcertaban. Sin embargo, no tenía miedo a los caimanes. Respeto sí, miedo no. ¿Ves cómo vuelven las ondas desde esa isla? Sí. Germain entrecerró los ojos. ¿Y? Las ondas vienen hacia nosotros, de lado. ¿Ves lo que señala Ian? Vienen en ángulo recto, directo a nosotros. Así era, aunque despacio. ¿Se comen los caimanes? Quiso saber Fergus, que observaba con aire pensativo. Uno de esos tiene bastante más carne que una rana, ¿ni es pa? Se comen, sí, y tienen más carne. Ian cambió de postura, calculando la distancia, pero no podemos matar a uno de esos con un arpón. Debería haberme traído el arco. ¿No deberíamos movernos?, preguntó. No muy convencido, Germain. No. Veamos primero lo grande que es, propuso Ian, según toqueteaba el largo cuchillo que llevaba al cinto. Iba en taparrabos y las desnudas piernas eran largas y firmes como las de una garza, mientras se mantenía en pie, hundido hasta media pantorrilla en el agua enfangada. Los cuatro permanecieron mirando con gran concentración cómo avanzaban las ondas, se detenían y avanzaban un poco más despacio. ¿Los aturde la luz, Ian?, preguntó en voz baja Jamie. Con las ranas era así. Tendrían más de una veintena de ranas en el saco, a las que habían sorprendido en el agua y matado antes de que se dieran cuenta de qué les había ocurrido. No lo creo, musitó Ian, pero nunca he cazado ninguna. En el agua se vio un destello repentino, unas ondas dispersas y dos ojillos relucientes diabólicos. ¡Avia!, exclamó Jamie al tiempo que hacía un gesto convulso para ahuyentar al demonio. Fergus tiró de Germain más hacia atrás y dibujó torpemente una señal de la cruz con el arpón. Hasta Ian parecía un tanto desconcertado. Su mano dejó el cuchillo y retrocedió hacia el fango, sin perder al monstruo de vista. Creo que es pequeño, dijo cuando se puso a salvo. Mirad, los ojos no son más grandes que las uñas del pulgar. ¿Acaso importa eso? ¿Si está poseído?, preguntó Fergus con recelo. Aunque lo matáramos, quizás nos emponzoñaríamos. No, no lo creo, negó Jamie. Ahora lo veía, inmóvil en el agua, con las rechonchas garras medio dobladas. Tal vez midiera medio metro de largo y la dentuda mandíbula unos 15 centímetros. Podría darle a uno un buen mordisco, nada más, pero no estaba lo bastante cerca para cogerlo. ¿Sabes cómo son los ojos de un lobo en la oscuridad? ¿O los de una zarigüeya? Había sacado a Fergus de casa, naturalmente cuando era pequeño, pero rara vez de noche. Y la clase de animales que uno cazaba de noche en las tierras altas, por lo general huían de uno, no lo miraban. Ian asintió, siempre pendiente del pequeño reptil. Es cierto, los ojos de los lobos suelen ser verdes o amarillos, pero a veces los he visto rojos como esos, a la luz de una tea. Me figuro que un lobo podría ser poseído por un espíritu maligno, igual que un caimán, reflexionó Fergus, con cierta irritación. Sin embargo, era evidente que tampoco le tenía miedo a ese animal. Ahora que lo había visto bien, todos empezaban a relajarse. «Cree que le estamos robando sus ranas», dijo Germain entre risitas. Aún sostenía en ristre el arma, y mientras hablaba vio algo y lanzó el arpón de 3 puntas al agua con un alarido. ¡Le he dado! ¡Le he dado!, exclamó, y se metió en el agua sin hacer caso del caimán.
Al agacharse, vio que su presa estaba bien ensartada. Profirió otro grito y sacando el tridente exhibió un bagre de buen tamaño. Tenía la panza blanca de tanto dar coletazos y unos hilos de sangre manaban de los 3 orificios que le había hecho el arpón. Tiene más carne que el lagartito de ahí, ¿eh? Ian cogió el arpón, retiró el pez y le dio en la cabeza con la empuñadura del cuchillo para matarlo. Todo el mundo miraba, pero el caimán ya se había ido, asustado por el jaleo. Bueno, pues con esto estamos listos, creo. Jamie agarró ambos sacos, uno lleno hasta la mitad de ranas y el otro aún moviéndose ligeramente tras añadir un buen número de gambas y de cangrejos que habían cogido en las partes poco profundas. Le abrió a Ian el de las ranas para que echara dentro el pez mientras recitaba una estrofa de la oración de la casa dedicada a Germain. No comerás pescado muerto, ni carne muerta, ni tampoco una ave que no derribe tu mano. Agradece el que has cobrado, aunque veas 9 nadando. Pero Germain no prestaba atención, estaba muy quieto. Tenía el cabello rubio, alborotado, con la brisa y la cabeza vuelta. «Mira, grand-père», dijo con voz teñida de urgencia, «mirad». Todos miraron y vieron los barcos, a gran distancia del pantano, pero aproximándose, rumbo a la pequeña punta del sur. 7, 8, 9, una docena al menos, con faroles rojos en los mástiles y azules en la popa. Jamie notó que el vello se le erizaba y se helaba la sangre. «Buques de guerra británicos», aseguró Fergus con la voz güera por la impresión. «En efecto», corroboró Jamie, «será mejor que volvamos a casa». Casi había amanecido cuando noté que Jamie se metía en la cama conmigo. Traía la piel congelada y olía a salmuera, barro frío y plantas de los pantanos, además de... «¿A qué huele?», pregunté medio dormida, besando el brazo con el que me había rodeado. «Me figuro que a ranas». «Dios mío, qué calientita estás, Asenath». Se acurrucó más, pegando el cuerpo al mío, y noté que desataba el lazo que fruncía el cuello de mi combinación. «¿Se ha dado bien entonces?» Complacida, moví el trasero en el hueco de sus muslos, y él suspiró en señal de agradecimiento, con su aliento cálido en mi oreja, y me metió una mano fría por dentro de la combinación. ¡Uy! Y Germain arponeó un bagre bastante grande. Y además hemos traído un saco de cangrejos y gambas, de las grises pequeñas. En ese caso prepararemos una buena cena. Su temperatura igualaba a toda prisa la mía, y yo volví a sumergirme plácidamente en el reino de los sueños, aunque estaba bastante dispuesta a que me despertaran si era por una buena razón, obviamente. Vimos un caimán pequeño y una serpiente venenosa de agua. Confío en que no los cazarais. Sabía que técnicamente las serpientes y los caimanes eran comestibles, pero no creía que tuviéramos tanta hambre para que mereciera la pena cocinarlos. No, y también apareció una docena de barcos británicos repletos de soldados. Menos... ¿Qué acabas de decir? Me revolví entre sus brazos para acabar de cara a él. «Soldados británicos», repitió amablemente. «No te asustes, Asenath. Espero que no pase nada. Fergus y yo ya hemos escondido la prensa y no tenemos plata que enterrar. Eso dice mucho de la pobreza», añadió con aire reflexivo, mientras me acariciaba el trasero. «No hay que temer que le roben a uno». «Eso. ¿Qué demonios están haciendo aquí?» Di media vuelta y me incorporé en la cama, al tiempo que me subía la combinación por los hombros. «Bueno, dijiste que Parlow
Le contó que tenían pensado aislar a las colonias del sur, ¿no? Me imagino que han decidido empezar por aquí. ¿Por qué aquí? ¿Por qué no Charleston o Norfolk? En fin, no sabría decir. No estoy al tanto de las deliberaciones de los militares británicos, adujo con suavidad. Pero si tuviera que adivinar, diría que quizás se debe a que ya hay muchas tropas en Florida y irán a unirse a ellas. A lo largo del litoral de las dos Carolinas, los legitimistas abundan como pulgas en un perro. Si el ejército se encuentra en Florida y Georgia, estarán en buena posición para avanzar hacia el norte, haciéndose con el respaldo de la zona. Ya veo que lo tienes todo pensado. Me apoyé en la pared, no había cabecero. Y terminé de atarme el lazo de la combinación. No me sentía con ánimo para recibir a una invasión con los pechos al aire. No, admitió, pero solo se pueden hacer dos cosas, Asenath: quedarse o huir. En las montañas es pleno invierno. No podemos atravesar los pastos hasta marzo. Y preferiría no andar deambulando por los campos con 3 críos, 2 embarazadas y ningún dinero. Y dudo que vayan a prender fuego a la ciudad. No si quieren utilizarla de base para invadir el resto del sur. Se incorporó y me pasó una mano tranquilizadora por el hombro y el brazo. ¿Ya has vivido antes en una ciudad ocupada? Repuse con ciertas dudas. Pero él tenía razón. Había algunas ventajas en la situación. La principal era que si una ciudad ya estaba en manos de un ejército, no la atacarían. No habría lucha en las calles. Claro que todavía no estaba en sus manos. No te preocupes, muchacha, aconsejó con voz queda, enredando un dedo en el lazo. ¿Acaso no te dije cuando nos casamos que te protegería con mi cuerpo? Me lo dijiste, sí, reconocí, y apoyé la mano en la suya, una mano grande, fuerte y capaz. Pues túmbate conmigo, Moniondom, y deja que te lo demuestre, dijo. Y me desató el lazo. ¡Ah, qué emoción! Y bueno, Diana siempre nos deja así. El resto, dejen volar la imaginación. Las ancas de rana de ese tamaño ciertamente parecían muslos de pollo, y su sabor también era muy parecido, pasadas por harina y huevo, con una pizca de sal y pimienta y fritas. ¿Por qué será que cuando se comen animales raros se suele decir que saben a pollo?, preguntó Rachel. Y pescó con elegancia otra anca, ganando por la mano a su esposo. Lo he oído decir de toda clase de animales, del gato montés al caimán. Porque es así, respondió Ian, mirándola con una ceja enarcada mientras metía el tenedor en una fuente de trozos de bagre, rebozados y fritos de manera similar. Bueno, si quieres una explicación profesional, empecé, en medio de un coro de gruñidos y risas, pero antes de que pudiera lanzarme a hablar de la bioquímica de la fibra muscular, alguien llamó a la puerta. Habíamos estado haciendo tanto ruido en la cena que no había oído los pasos en la escalera y me pilló por sorpresa. Germain fue a abrir y vio, asombrado, a 2 oficiales del ejército continental uniformados. Se oyó un chirriar generalizado de sillas cuando los hombres se pusieron en pie y Jamie salió de detrás de la mesa. Había estado trabajando en el almacén todo el día después de pasar media noche en los pantanos. Y no solo iba descalzo, sino que además llevaba una camisa llena de manchas, mugrienta, y un traje escocés descolorido, tan gastado que en algunos sitios raleaba. Aún así, nadie habría dudado que era el señor de la casa. Cuando inclinó la cabeza y dijo: «Caballeros, sean bienvenidos», ambos oficiales se quitaron el sombrero, saludaron y entraron, diciendo: «Para servirlo, señor». General Fraser, saludó el de más graduación.
diciendo el título no tanto como una pregunta mientras examinaba el atuendo de Jamie. Para servirlo, señor. General Fraser. Oh, Dios, me equivoqué. Examinando el atuendo de Jamie. Soy el comandante general Robert Howe. No había visto nunca al comandante general Howe, pero conocía a su acompañante, y mi mano apretó el cuchillo del pan. Ahora lucía uniforme de coronel y tenía el mismo rostro insulso y poco memorable de siempre. Pero no era muy probable que fuera a olvidar al capitán Ezequiel Richardson, hasta no hacía mucho capitán del ejército de su majestad, visto por última vez en el cuartel general de Clinton en Filadelfia. Su humilde servidor, señor, dijo Jamie, en un tono que no acababa de ser un cumplido. Soy James Fraser, pero ya no soy oficial de ningún ejército. Renuncié a mi cargo. Eso tengo entendido, señor. Los ojos bastante saltones de Howe escudriñaron la mesa y pasaron por Jenny, Rachel, Marcely y las niñas, antes de detenerse en mí. Hizo un leve gesto como si se convenciera para sus adentros y me saludó. ¿Señora Fraser? Confío en que se encuentre bien, señora. A todas luces había oído lo que había motivado la dramática renuncia de Jamie. Así es, muchas gracias, repuse. Tenga cuidado con los cangrejos, coronel. Richardson estaba justo delante de la tina de hojalata en la que había metido los cangrejos, cubiertos de agua y alimentados con unos puñados de harina de avena, con la que purgarían las desagradables entrañas dentro de las 24 horas siguientes y se podrían comer sin peligro. Disculpe, señora, replicó educadamente y se apartó. A diferencia de Howe, su interés se centraba sobre todo en los hombres. Vi que sus ojos descansaban un instante en el arpón de Fergus. Lo pasaba por alto y a continuación se fijaban en Ian, con aire de satisfacción. Me dio lo que Jamie llama un repeluzno. Ya sabía lo que querían. Se trataba de una leva de alto nivel. Jamie también supo ver qué se proponían. Mi esposa se encuentra bien, gracias a Dios, general, y me figuro que le gustaría que su esposo también lo estuviera. Bien, eso había sido bastante directo. Evidentemente, Howe decidió que no tenía sentido seguir andándose con cumplidos, de manera que fue al grano. ¿Sabía usted, señor, que un buen número de soldados británicos han desembarcado en las mismas puertas de la ciudad y sin duda tienen intención de invadirla y tomarla? Lo sé, sí, admitió pacientemente Jamie. Vi llegar a los barcos la pasada noche. En cuanto a tomar la ciudad, creo que están en muy buena posición para hacerlo. Y si yo fuera usted, general, y doy gracias a Dios por no serlo, estaría reuniendo a mis hombres y saliendo de la ciudad con ellos. ¿Conoce la expresión vivir para contarla? No, se la recomiendo como estrategia. No sé si lo estoy entendiendo, señor, terció Richardson con crispación. ¿Se niega usted a tomar parte en la defensa de su propia ciudad? Nos negamos, sí, contestó Ian antes de que pudiera hacerlo Jamie. Miraba a los visitantes con hostilidad y vi que su mano derecha bajaba al costado en busca de la cabeza de Rollo y después apretaba el puño con fuerza, echándola de menos. No es nuestra ciudad y no estamos dispuestos a morir por ella. Estaba sentada junto a Rachel y noté que la tensión de sus hombros se aflojaba un tanto. Al otro lado de la mesa, Marcely miraba de reojo a Fergus y vi un instante de comunicación y armonía conyugal tácita. Si no saben quiénes somos, no se los digas. Howe, un hombre bastante fornido, abrió y cerró la boca varias veces antes de encontrar la palabra adecuada. «Estoy consternado, señor», consiguió decir al cabo con la cara bastante roja. «Consternado», repitió. La papada le temblaba de indignación y pensé yo, no poca desesperación, por saber que un hombre conocido por su valor en la batalla, su lealtad a la causa de la libertad, se somete cobardemente al dominio del cuentro tirano.
Una decisión que se acerca a la traición, añadió Richardson, a la vez que asentía con gravedad. Enarqué las cejas al oír esto y lo miré con fijeza, pero él rehuyó mi mirada. Jamie permaneció un momento observándolos, mientras se pasaba el índice por el caballete de la nariz. Señor Howe, dijo al final, bajando la mano, ¿a cuántos hombres tiene bajo su mando? Cerca de 1 millar. ¿Por qué? ¿Cómo de cerca? 700, precisó Richardson justo cuando Howe exclamaba, 900, señor. Ya, dijo Jamie, a todas luces nada impresionado. Esos buques traen 3000 hombres, por lo menos, bien armados con artillería, y también cuentan con todo un regimiento escocés. Oí las gaitas cuando estaban desembarcando. Howe palideció perceptiblemente, sin embargo tenía valor, conservó la dignidad. Pase lo que pase, señor, afirmó, es mi deber luchar y proteger la ciudad que me ha sido confiada. Respeto su compromiso como su deber general, contestó Jamie con bastante seriedad, y confío en que Dios esté a su lado, pero yo no lo estaré. Podríamos obligarlo, apuntó Richardson. Podrían, concedió Jamie imperturbable, pero ¿con qué fin? No me pueden obligar a capitanear hombres si me niego a hacerlo y ¿de qué serviría un soldado no dispuesto a hacer algo? Eso es cobardía, señor, dijo Howe, pero estaba claro que era una bravata y una pobre bravata por añadidura. «Ya entré en Santag», espetó Jamie en voz queda, al tiempo que señalaba la puerta. «Dios nos guarde del mal», dijo. «Vayan con Dios, caballeros, pero salgan de mi casa». «Has hecho bien, Jamie», aprobó Rachel en voz baja cuando los pasos de los soldados dejaron de oírse en la escalera. Ni un cuáquero habría hablado con más sensatez. Él la miró, torciendo la boca. «Gracias, muchacha», repuso, «pero creo que sabes que mis motivos no son los que tendría un cuáquero». «Claro que lo sé», contestó ella risueña, «pero el resultado es el mismo, y los amigos agradecen cualquier cosa que reciben. ¿Os vais a comer esta última anca?» Los adultos soltaron una carcajada, y los niños, que habían estado rígidos y blancos durante la visita de los soldados, se relajaron como si fuesen globos de los que alguien hubiese dejado escapar el aire y empezaron a corretear por la habitación aliviados. Temiendo por la tina de cangrejos, Jane y Marcely lograron poner un poco de orden y se los llevaron a casa. Pero para mantenerlos en la cama, meterlos a la cama, Marcely besó a Fergus y le pidió que tuviera cuidado cuando volviera a casa solo. «Los británicos no están aún en la ciudad, monsieur», repuso, besándola a su vez. «Bueno, ser precavido nunca está de más», espetó ella. «Andando, pequeñajos». Los demás nos quedamos un rato hablando del futuro inmediato y de lo poco que se podía hacer. Jamie tenía razón sobre las ventajas de ser pobre en semejante situación, pero al mismo tiempo se llevarán toda la comida que encuentren, observé, por lo menos al principio. Volví la cabeza hacia el anaquel que tenía detrás. Era nuestra despensa y contenía todo cuanto teníamos. Una pequeña onza de manteca de cerdo, sacos de tela de avena, harina, arroz, alubias y maíz seco, una ristra de cebollas y algunas manzanas secas, medio queso, una cajita de sal y un tarro de pimienta y algo de azúcar, aparte de nuestra pequeña provisión de velas. Ya, Jamie asintió. Se levantó y cogió su bolsa, que volcó sobre la mesa. Unos 4 chelines. Ian, Fergus. Los fondos de Ian y Rachel ascendían a otros 9 chelines. Los de Fergus a 1 guinea, 2 chelines y un puñado de peñiques. «Mira a ver qué puedes conseguir en la taberna mañana, muchacha», dijo.
empujando un montoncito de monedas hacia Rachel. Creo que podré apartar un barril de pescado en salazón del almacén. Y tú, Sassenach, si te das prisa en el mercado por la mañana, quizás puedas comprar más arroz y alubias o una hoja de tocino. En la mesa, delante de mí, brillaban montones de monedas de cobre y de plata, con el impasible perfil del rey grabado. En nuestra habitación no había ningún sitio para esconder nada, observó Ian, echando un vistazo alrededor, y aquí tampoco. ¿Qué opinas de la consulta de la tía? Eso mismo estaba pensando yo. El suelo es de madera y los cimientos de la construcción son buenos. Haré un escondite mañana mismo. No creo que en la consulta haya gran cosa que quieran los soldados. ¿No es así? Esa última pregunta iba dirigida a mí. Solo los medicamentos que contienen alcohol, respondí. Y luego respiré hondo. Hablando de soldados, os tengo que contar una cosa. Puede que no sea importante, pero tal vez sí. Les referí lo de Ezequiel Richardson. ¿Estás segura, Sassenach? Jamie frunció un poco el ceño con las pelirrojas secas encendidas a la luz de la vela. Ese hombre tiene una cara que podría ser de cualquiera. No es lo que se dice memorable, no, admití. Pero sí, estoy convencida. Tiene ese lunar en un lateral de la barbilla, lo recuerdo. Aunque fue más su forma de mirarme, me reconoció. Estoy completamente segura. Jamie cogió aire y lo soltó despacio, reflexionando. Después apoyó las manos en la mesa y miró a Ian. Tu tía se cruzó con mi hijo William en la ciudad el otro día, por casualidad. Explicó en un cuidadoso tono neutro. Cuéntales lo que dijo de Richardson, Sassenach. ¿Quieres? Así lo hice. Sin poder perder de vista el pulso de la garganta de Ian, igual que Rachel, quien, sin decir nada, le puso una mano en la suya, que era un puño cerrado en la mesa. Él la miró de soslayo, sonrió un instante y la abrió a regañadientes, entrelazando los dedos con los de su esposa. ¿Y qué está haciendo aquí William?, quiso saber Ian, a todas luces haciendo un esfuerzo para borrar de su voz cualquier asomo de hostilidad. A decir verdad, está buscando a Richardson, pero también a la esposa de su primo, una mujer llamada Amaranthus Gray, o quizás Cowden, añadí. Podría estar usando su apellido de soltera. Os iba a preguntar si alguno de vosotros habíais oído ese nombre. Ian y Rachel negaron con la cabeza. Un hombre así no se olvida, opinó Rachel. Pero, ¿crees que William no sabe que Richardson está aquí? Estoy segura de que no, repliqué. Ni tampoco que Richardson se ha pasado al bando de los rebeldes, al parecer. Se hizo el silencio un momento. Oí los ruiditos que hacían los cangrejos en la tina a mi espalda y el breve ruido seco cuando una falla en la mecha hizo que la llama oscilara y bailoteara. Puede que el tipo Richardson, simplemente haya cambiado de chaqueta, sugirió Rachel. Sé de muchos que lo han hecho a lo largo de estos dos últimos años. Es posible, dije despacio, pero la cuestión es que John pensaba que era un espía, un agente secreto. Y cuando alguien de ese pelaje cambia de chaqueta, uno se ha de preguntar si la ha cambiado una vez o dos o ninguna. ¿No creéis? Jamie puso una mano en la mesa. Pensaba. Bueno, dijo al cabo. Y sentándose recto, se estiró y profirió un suspiro. Sí, si hay algo raro en este tipo, no tardaremos en saberlo. Ah, sí, pregunté. Y esbozó una sonrisa irónica. Sí, Sassenach, vendrá a buscarte. Tiene el cuchillo a mano. ¿Quieres? ¡Oh, qué emocionante! Y bueno, vamos con el último capítulo. Dios santo. Oh, Dios mío. Sí.
129. Invasión. 29 de diciembre de 1778. Oímos la artillería poco después de que amaneciera. Jamie dejó de afeitarse para gozar el oído. Era un estruendo lejano, irregular, amortiguado por la distancia, pero yo había oído artillería cerca y el sonido era como un eco en mis huesos que instaba a la huida inmediata. Jamie había oído artillería mucho más cerca que yo, así que dejó la navaja y apoyó las manos en el pajecillo. Para que no le temblaran, pensé. Disparan cañones desde los barcos en el río, observó en voz baja. Y artillería desde el sur. Dios asista a Job y a sus hombres. Se santiguó y cogió la navaja. ¿A qué distancia crees que están? Yo me había parado cuando me estaba poniendo las medias y ahora me subí a una, afianzándome despacio la liga. Jamie cabeceó. Desde aquí dentro no sabría decir, pero saldré dentro de un momento a ver cuál es la situación. ¿Vas a salir?, pregunté. La idea me inquietaba. Hoy no irás a trabajar, ¿verdad? El almacén de Fowler, donde trabajaba de supervisor y administrador, estaba en el río. No, se limitó a decir, pero pensaba ir a buscar a los críos y a Marcely y a mi hermana. Fergus habrá ido a ver qué pasa y no quiero que estén solas sin un hombre. Apretó los labios, sobre todo si los soldados están en la ciudad. Asentí, de pronto incapaz de hablar. Pensar en las cosas que pasaban, que podrían pasar durante una invasión. Gracias a Dios nunca lo había vivido, pero había visto demasiados noticiarios y fotografías como para hacerme falsas ilusiones con las posibilidades. Y ya habían llegado noticias de una compañía británica que subía desde Florida al mando de un comandante llamado Prevost y habían hecho correrías por los alrededores de Sunbury, soltando al ganado y quemando graneros y casas. Sunbury no estaba lo bastante lejos para que pudiéramos sentirnos tranquilos. Cuando Jamie se fue, anduve sanganeando unos minutos, sin saber por dónde empezar, pero después me calmé y decidí pasarme un momento por la consulta. Sería buena idea sacar los instrumentos más valiosos. No era que ninguno tuviera mucho valor, no había mercado negro de sierras para amputar, al menos no aún, y los remedios y demás cosas que pudieran necesitar si corté ese sí de golpe y eché una ojeada a nuestra modesta habitación. En ella solo guardaba algunos alimentos como harina y mantequilla y los productos más perecederos. Ahora, lo que fuese que pudiera conservarse durante un tiempo estaba escondido bajo el suelo de la consulta. Pero si iban a quedarse con nosotros Marcely, Jane y los niños durante una temporada indefinida, sería mejor que trajera algunas cosas. Cogí la cesta más grande y llamé a la puerta de Rachel, abajo. Abrió en el acto, ya lista para salir. Ian se ha ido con Fergus, contestó antes de que le preguntara. Dice que no luchará con la milicia, pero que Fergus es su hermano y es su deber procurar que no le pase nada. ¿Y cómo me voy a quejar de eso? Pues yo me quejaría, repuse con franqueza. Me quejaría y bastante alto, bien alto, si creyera que iba a servir de algo, solo que sería malgastar saliva. ¿Me acompañas a la consulta? Jamie ha ido a buscar a Jenny y a Marcely y a los chicos, así que he pensado que sería mejor que trajera algo de comida. Espera, que cojo la cesta. Las calles estaban llenas de gente, la mayoría en proceso de abandonar la ciudad, yendo por comida o tirando de carros, pero había quienes claramente estaban resueltos a entregarse al saqueo. Vi que 2 hombres rompían una ventana y entraban por ella en una gran casa de Ellis Square. No obstante, llegamos a la consulta sin problemas. Nos encontramos a 2 prostitutas que estaban a la puerta. Las conocía y se las presenté a Rachel, que se mostró mucho menos desconcertada con la presentación que ellas. «Queríamos comprar algo de penicilina, señora», dijo Molly, una robusta irlandesa. «Todo lo que tenga y quiera darnos». «¿Esperáis una avalancha de sífilis?» «Por decirlo de alguna manera.
Abrí la puerta mientras hablábamos, calculando si el cultivo actual de penicilina sería lo bastante potente para que sirviera de algo. Que funcione o no, da un poco lo mismo, señora, aclaró Iris, que era muy alta, muy delgada y muy negra. Pensamos vendérselas a los soldados. Entiendo, repuse un tanto inexpresiva. Si es así. Les di toda la penicilina líquida que tenía y rehusé cobrarles, pero me quedé con el moho en polvo y lo que restaba del queso Roquefort, por si lo necesitaba la familia, y me asaltó un miedo intenso al pensar en Fergus y en Ian, que estarían haciendo a saber Dios qué. La artillería había cesado, o el viento había cambiado de dirección, aunque comenzó de nuevo cuando volvíamos a casa con las cestas debajo de las capas para impedir que nos las intentaran quitar. Jamie había llevado a Marcel y a Jane y a los niños. Todos ellos iban cargados con todo lo que podían, prendas de vestir, comida y ropa de cama. Durante un largo periodo de tiempo, mientras se organizaban las cosas, el caos fue absoluto. Pero al final nos sentamos a tomar una taza de té, deprisa y corriendo. Aproximadamente a las 3, Jamie se negó a participar en las labores de intendencia doméstica. Hizo valer las prerrogativas de su sexo y desapareció alegando vagamente que tenía algo que hacer. Pero haciendo gala de su instinto inefable, apareció justo cuando sacábamos el bizcocho, con un gran saco de yute lleno de almejas, un barril de harina y algunas noticias. La lucha ha terminado, contó mientras buscaba un sitio donde dejar las almejas. Me di cuenta de que la artillería paró hace algún tiempo. ¿Sabes qué ha pasado? Cogí el saco y lo volqué con estruendo en el vacío caldero y le eché un cubo de agua a las almejas. Aguantarán hasta la cena. Exactamente lo que le dije que sucedería al general Howe, repuso, aunque no le deparaba ningún placer tener razón. Campbell es el teniente coronel británico Archibald Campbell. Rodeó a Howe y a sus hombres y los embolsó como peces en una red. No sé qué ha hecho con ellos, pero me figuro que habrá tropas en la ciudad antes de que caiga la noche. Las mujeres se miraron y se relajaron a ojos vistas. A decir verdad, eran buenas noticias. Entre una cosa y la otra, el ejército británico se le daba bastante bien lo de ocupar ciudades. Y si bien a los ciudadanos les molestaría, y con razón, tener que alojar a los soldados en sus casas y que les requisaran víveres, lo cierto era que no había nada como tener un ejército viviendo con uno para que se mantuviera el orden público. Entonces, ¿estamos a salvo con los soldados aquí?, preguntó Joan. Los ojos le brillaban con la perspectiva de la aventura, como a sus hermanos, y había estado siguiendo atentamente la conversación de los adultos. Sí, bastante, contestó Jamie, pero sus ojos se encontraron con los de Marcely, que hizo una mueca. Puede que estuviésemos bastante a salvo, aunque la comida quizás escasearía durante un tiempo hasta que los intendentes militares lo organizaran todo. Sin embargo, Fergus y Bonnie eran otra cosa. Menos mal que no habíamos empezado a imprimir Longnon, comentó ella, respondiendo a la mirada de Jamie. Solo se han estado imprimiendo octavillas y periódicos y alguno que otro tratado religioso. Creo que no pasará nada, aseguró con coraje, pero extendió el brazo y tocó la cabeza morena de Felicité, como para tranquilizarse. Con las almejas hicimos una sopa bastante aguada, porque teníamos poca leche, pero la espesamos con pan desmigado y había bastante mantequilla. Y estábamos poniendo la mesa para la cena cuando oímos que volvían Fergus e Ian. Hacían ruido al subir la escalera, acalorados de los nervios y con muchas noticias. Fue un esclavo negro el que hizo cambiar el curso de las cosas, informó Fergus mientras se metía un trozo de pan en la boca. Mon Dieu, estoy muerto de hambre. No hemos comido en todo el día.
Este hombre fue al campamento británico poco después de que empezara la lucha y se ofreció a enseñarles un camino secreto por los pantanos. El teniente coronel Campbell envió a un regimiento de escoceses. Oímos las gaitas. Me recordó a Preston Pans. Sonrió a Jamie y yo vi al huérfano francés flaco de 10 años que había sido, a lomos de un cañón capturado. Tragó saliva y comió el pan, con ayuda de un poco de agua, que era todo cuanto teníamos en el momento. Escoceses, continuó, y más infantería, y siguieron al esclavo por los pantanos y lograron rodear a los hombres del general Howe, que estaban agrupados porque, claro, no sabían de dónde podría venir la lucha. Después, Campbell mandó otra compañía de infantería al flanco izquierdo de Howe para hacer una demostración de poder, dijo Fergus, moviendo la mano con brío y lanzando migas de pan. Como es lógico, ellos se volvieron para hacerle frente y entonces los escoceses cayeron sobre ellos desde el otro lado y ¡voilá! Chasqueó los dedos. Dudo que Howe sienta mucha gratitud por ese esclavo, terció Ian, conforme metía el tazón en el caldo de sopa, pero debería. No perdió más de 30 o 40 hombres, y si hubiesen presentado batalla probablemente los habría matado a todos. De no tener sentido común para rendirse, y no me parecía que ese hombre tuviera mucho sentido común, añadió con aire pensativo. ¿Cuánto tiempo creéis que se quedara el ejército? Janey, que repartía rebanadas de pan que iba dando a todo mundo, se detuvo para limpiarse la frente con el antebrazo. Era invierno, pero con el fuego que ardía en el pequeño cuarto y tanta gente apelotonada, la temperatura se acercaba deprisa a la de un baño turco. Los hombres se miraron y Jamie contestó de mala gana. Mucho, ay, sur. Oh, y aquí nos quedamos ya. Se terminaron estos 3 capítulos emocionantes. No sé qué va a pasar en esa ciudad. Si la van a tomar el ejército o qué va a pasar. Vamos a esperar a que nuestra próxima lectora nos narre lo que siga. Para mí fue un placer. Espero que se haya escuchado clarito, que se haya podido ver bien, que les haya gustado y lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Les leyó Yolanda desde México. Besos, cariños, las quiero, los extraño. Su Blanquita, Bea, Dori, Moni, Marce, Sony. Ay, no, todas, de verdad. Es un gusto. Ay, bueno, me relajé. Y bueno, que tengan una linda tarde, lo que resta. Y hasta la próxima. Chao.